Mira una fotografía de una playa de la década de 1970. Notarás algo inmediatamente. Casi todos están delgados. No hay membresías de gimnasio. No hay Fitbits. No hay aplicaciones de seguimiento de calorías. La gente comía pan blanco. Comían mantequilla. Bebían leche entera. Fumaban cigarrillos. Y, sin embargo, la obesidad era poco común. La diabetes tipo 2 era una enfermedad para los ancianos. Ahora, mira a tu alrededor hoy. Tenemos el sistema médico más avanzado de la historia. Tenemos miles de libros de dietas. Tenemos yogur bajo en grasa. Tenemos leche descremada. Tenemos tortillas de clara de huevo. Hemos estado obsesionados con la salud durante 40 años. Y, sin embargo, estamos más enfermos que nunca. Las tasas de obesidad se han triplicado. La diabetes es una epidemia. Las enfermedades cardíacas siguen siendo la principal causa de muerte. Durante décadas, nos culpamos a nosotros mismos. Pensamos que simplemente éramos perezosos. Pensamos que simplemente nos faltaba fuerza de voluntad. Pensamos que estábamos comiendo demasiada grasa. Pero ¿y si te dijera que no era tu culpa? ¿Qué pasaría si te dijera que el consejo que seguiste toda tu vida fue una mentira? Y no fue solo un error. No fue solo mala ciencia. Fue un crimen. Un crimen específico cometido por personas específicas en una habitación específica en 1967. Esta es la historia de cómo la industria azucarera compró a los científicos más prestigiosos del mundo. Es la historia de cómo pagaron un soborno que mató a millones de personas. Y es la historia de cómo se salieron con la suya durante 50 años. Para entender este crimen, tenemos que remontarnos a 1955. El presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, estaba jugando al golf en Denver. De repente, sintió un dolor aplastante en el pecho. Estaba sufriendo un infarto masivo. La noticia conmocionó al mundo. Eisenhower era un héroe de guerra. Era el símbolo de la fuerza estadounidense. Y de repente era vulnerable. Desencadenó un pánico nacional. Los estadounidenses se dieron cuenta de que un asesino silencioso los acechaba. Hombres caían muertos de entre 40 y 50 años. Las enfermedades cardíacas se habían convertido en la principal causa de muerte y nadie sabía por qué. ¿Era el estrés? ¿El tabaco? ¿La comida? La comunidad científica estaba dividida en dos bandos. En un rincón estaba Arnold Keyes, un científico carismático y dinámico de la Universidad de Minnesota. Tenía una teoría llamada la hipótesis de la dieta para el corazón. Creía que las grasas saturadas eran el enemigo. Creía que la carne, la mantequilla y el queso elevaban el colesterol y obstruían las arterias como el lodo en una tubería. En el otro rincón estaba un profesor británico llamado John Yudkin. John Yudkin notó algo más. Analizó los datos y vio que las enfermedades cardíacas aumentaban en perfecta sincronía con el consumo de azúcar. Señaló que durante miles de años, los humanos comieron carne y mantequilla sin sufrir infartos. Pero en los últimos 100 años, nuestro consumo de azúcar se había disparado. Pasamos de comer unos pocos kilos al año a comer 45 kilos al año. Yudkin argumentaba que el azúcar era la toxina. Dijo que alteraba nuestra insulina. Dijo que inflamaba nuestras arterias. Fue una batalla de ideas, grasa versus azúcar. Y por un tiempo, parecía que el azúcar iba a perder. A mediados de la década de 1960, la evidencia contra el azúcar se acumulaba. Los estudios demostraban que el azúcar elevaba los triglicéridos en la sangre. Otros estudios demostraban que el azúcar causaba enfermedades cardíacas en animales. Los ejecutivos de la Fundación para la Investigación del Azúcar estaban aterrorizados. Eran un grupo comercial que representaba a las compañías azucareras más grandes de Estados Unidos. Vieron lo que se avecinaba. Si el público creía que el azúcar causaba enfermedades cardíacas, el gobierno la regularía. Las ventas colapsarían. El imperio se derrumbaría. Necesitaban un plan. En 1965, un hombre llamado John Hexen asumió el cargo de vicepresidente de la Fundación para la Investigación del Azúcar. John Hexen no era un científico. Era un solucionador de problemas. Vio la amenaza de John Yudkin y los investigadores antiazúcar y decidió contraatacar. Pero no contraatacó con mejor ciencia. Contraatacó con una chequera.
Lo sabemos porque 50 años después, una investigadora llamada Kristen Carnes encontró sus cartas privadas en un archivo polvoriento de la biblioteca de una universidad. En una de ellas, Hickson escribió que necesitaban emprender un programa importante para contrarrestar las actitudes negativas hacia el azúcar. Escribió que la mejor manera de hacerlo era financiar su propia investigación. Dijo que necesitaban publicar datos que refutaran a sus detractores. Pero no podían simplemente publicar un estudio de la asociación azucarera. Nadie lo creería. Parecería propaganda. Necesitaban una máscara. Necesitaban el nombre más confiable de la ciencia para que contara su mentira por ellos. Necesitaban a Harvard. En ese momento, la Escuela de Salud Pública de Harvard era el Vaticano de la ciencia de la nutrición. El departamento estaba dirigido por el Dr. Frederick Starr, el nutricionista más famoso de Estados Unidos. Trabajaba con él el Dr. Mark Hagstad, un brillante investigador que más tarde redactaría las directrices dietéticas para el gobierno de Estados Unidos. Estos hombres eran los dioses de su campo. Lo que decían se convertía en verdad. John Hickson se acercó a ellos. Tenía una propuesta. Quería. Les pidió que escribieran un artículo de revisión. Un artículo de revisión es un estudio de estudios. Examina toda la investigación existente y la resume para otros médicos. Quería que revisaran la ciencia sobre el azúcar, la grasa y las enfermedades cardíacas. Pero no quería una revisión honesta. En los documentos internos encontrados décadas después, Hickson fue muy claro sobre lo que quería. Les dijo a los científicos de Harvard que su trabajo era descartar la evidencia contra el azúcar y enfatizar la evidencia contra la grasa. Literalmente escribió la conclusión para ellos incluso antes de que comenzaran el trabajo. Dijo que quería asegurarles que esto era exactamente lo que teníamos en mente. El Dr. Stead respondió, conocemos bien su interés particular y lo cubriremos lo mejor posible. Fue una transacción pura y simple. La Fundación para la Investigación del Azúcar pagó a los 3 científicos de Harvard $6.500. Puede que no parezca mucho dinero hoy, pero en 1967 era una suma significativa. En el dinero de hoy, equivale a unos $50.000. Por $50.000, los científicos más respetados de Estados Unidos aceptaron traicionar la confianza pública. Se pusieron manos a la obra. Llamaron a la operación Proyecto 226. Durante los meses siguientes, los científicos de Harvard trabajaron estrechamente con los ejecutivos del azúcar. Les enviaron borradores del artículo. Piensen en eso por un segundo. Eran investigadores académicos independientes, pero estaban dejando que un cabildero corporativo editara su artículo científico. Hickson tomó notas. Les indicó dónde debían ser más contundentes. Les dijo que omitir, y los científicos escucharon. La forma en que manipularon los datos fue inteligente. Fue sutil. Cuando analizaron estudios que demostraban que el azúcar era malo, usaron una lupa para encontrar fallas. Dijeron que los estudios eran demasiado pequeños. Dijeron que la metodología era débil. Argumentaron que los estudios en animales no contaban porque los humanos no son ratas. Descartaron cada evidencia que hiciera que el azúcar pareciera peligroso. Pero cuando analizaron los estudios sobre grasas saturadas, usaron un estándar completamente diferente. Aceptaron estudios débiles. Aceptaron estudios en animales. Ignoraron las fallas en los datos. Prepararon un juego amañado donde la grasa era culpable hasta que se demostrara su inocencia y el azúcar era inocente incluso cuando se demostraba su culpabilidad. Finalmente, en 1967, el artículo estaba listo. Se publicó en el New England Journal of Medicine. Esta es la revista médica más prestigiosa del mundo. Si aparece en el New England Journal, se considera un evangelio. El título del artículo era Grasas dietéticas, carbohidratos y enfermedad aterosclerótica. Sonaba seco. Sonaba académico. Sonaba autoritario. Y en ninguna parte del artículo se decía que los autores recibían pagos de la industria azucarera. Las normas de divulgación eran diferentes en aquel entonces. No tenían que decírselo a nadie. Así que, Cuando los médicos lo leyeron en 1967, parecía un análisis imparcial de Harvard. La conclusión del artículo fue una bomba. Afirmaba que no cabía duda de que la única intervención dietética necesaria para prevenir las enfermedades cardíacas era reducir el colesterol y las grasas saturadas. Exoneraba por completo el azúcar.
Decía al mundo que el azúcar eran calorías vacías e inofensivas. Podría pudrir los dientes, pero no mataría. La grasa era la asesina. La mantequilla era la asesina. El bistec era la asesina. El impacto de este único artículo fue catastrófico. Al provenir de Harvard, silenció el debate. John Yudkin y el grupo antiazúcar fueron ridiculizados. Fueron marginados. Yudkin fue tratado como un teórico de la conspiración. Su financiación se agotó. Su reputación quedó arruinada. Aniel Kiss y el grupo antigrasa obtuvieron la victoria. Pero el daño no se detuvo en las revistas médicas y se trasladó a Washington, D.C. En la década de 1970, el gobierno estadounidense decidió intervenir en la dieta estadounidense. El senador George McGovern dirigió un comité para crear los primeros objetivos dietéticos para Estados Unidos. McGovern tenía buenas intenciones. Quería que los estadounidenses fueran más saludables. ¿Pero a quién recurrió en busca de consejo? Recurrió a los expertos. Recurrió a Harvard. El doctor Mark Hagstad, el mismo hombre que había aceptado el soborno de la industria azucarera, se convirtió en el jefe de nutrición del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Fue él quien dirigió la administración cuando el gobierno redactó las normas sobre la alimentación de los estadounidenses. Es como dejar que el zorro construya el gallinero. En 1977 se publicó el informe McGovern. Recomendaba oficialmente que los estadounidenses consumieran menos grasas y más carbohidratos. Nos decía que reemplazáramos la carne y la leche con cereales y azúcar. Nació la pirámide alimenticia. Y en la base de esa pirámide había una enorme porción de pan, pasta y cereales. Esta era la señal que la industria alimentaria estaba esperando. Si el gobierno decía que la grasa era mala, entonces la industria les daría a la gente lo que quería. La década de 1980 se convirtió en la era de la dieta baja en grasas. Camine por el pasillo del supermercado en 1985. Todo estaba etiquetado como bajo en grasas. Galletas bajas en grasa, aderezo para ensaladas bajo en grasa, yogur bajo en grasa. Pero hay un problema con los alimentos bajos en grasa. Al quitarles la grasa, saben a cartón. La grasa da sabor. Da textura. Te hace sentir lleno. Entonces, ¿cómo haces que una galleta baja en grasa sepa bien? Agregas azúcar. Y no solo agregas un poco. Agregas un montón. El yogur se convirtió en un postre. Tenía tanta azúcar como una barra de chocolate. El aderezo para ensalada se convirtió en un jarabe. El pan se convirtió en un pastel. Los estadounidenses hicieron exactamente lo que se les dijo. Fuimos obedientes. ¿Recuerdas los días en que dejamos de comer mantequilla y cambiamos a la margarina? Cambiamos nuestros huevos matutinos por tazones de cereal y la leche entera por descremada. Nos dijeron que redujéramos nuestro consumo de grasa y escuchamos. Hicimos todo lo que se suponía que debíamos hacer. ¿Pero qué pasó? ¿Desaparecieron las enfermedades cardíacas? ¿Todos adelgazamos? No. De hecho, sucedió todo lo contrario. Echa un vistazo a cualquier gráfico de las tasas de obesidad en Estados Unidos. Durante décadas, la línea es casi perfectamente plana. Luego, alrededor de 1980, se dispara directamente como un cohete. Esta explosión de obesidad se alinea perfectamente con la introducción de las pautas dietéticas oficiales bajas en grasa. Resulta que reemplazamos un nutriente que nos hace sentir llenos, la grasa, por uno que nos da hambre perpetua, el azúcar. Cuando comes grasa, tu cuerpo produce una hormona llamada leptina, que es la señal que te dice que dejes de comer. Pero cuando comes azúcar, tu insulina se dispara, tu azúcar en sangre se desploma y, tan solo una hora después, vuelves a morir de hambre. Nos convertimos en una nación de adictos al azúcar, y todo esto fue alimentado por las recomendaciones del gobierno. Mientras nosotros enfermábamos más, la industria azucarera ganaba billones de dólares. Habían cometido el crimen perfecto. Habían logrado culpar con éxito de su producto letal a un nutriente esencial inofensivo. Y durante décadas, nadie tenía ni idea. Los científicos que aceptaron el soborno fueron celebrados como héroes. El Dr. Frederick Starr fundó el prestigioso Departamento de Nutrición en Harvard. El Dr. Mark Hagstad influyó en la política dietética nacional durante años. Murieron como figuras célebres de la salud pública, con su secreto enterrado en lo profundo de los archivos. No fue hasta 2016 que la verdad finalmente vio la luz.
Una dentista convertida en investigadora llamada Kristen Carnes estaba revisando los archivos de la biblioteca de la Universidad de California. Allí, se topó con cajas de cartas antiguas de una organización llamada la Fundación para la Investigación del Azúcar. Encontró los recibos. Encontró las notas de un ejecutivo azucarero llamado John Hexen. Encontró la prueba irrefutable. Publicó sus impactantes hallazgos en la revista Jumbo Internal Medicine Journal. El mundo quedó conmocionado. El New York Times lo publicó en primera plana. La comunidad médica se vio obligada a reconocer su propio pasado corrupto. Pero para millones, era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. 2 generaciones enteras de estadounidenses habían sido prácticamente envenenadas, creyendo llevar una dieta saludable. Padres murieron creyendo hacer lo correcto al elegir margarina en lugar de mantequilla. Madres fallecieron creyendo que su desayuno de yogur bajo en grasa era la clave para una buena salud. Seguimos viviendo en las ruinas de lo que la industria azucarera llamó el Proyecto 226. Basta con mirar los almuerzos escolares que les damos a nuestros hijos hoy en día. Pizza, leche con chocolate, cereales azucarados. Es un sistema de suministro de azúcar diseñado según las mismas directrices que surgieron de aquel engaño de los años 70. Fíjense en la comida que les damos a los enfermos en los hospitales: gelatina, zumo, tostadas. Literalmente, estamos alimentando a los pacientes con la enfermedad. Y la industria azucarera sigue tan poderosa como siempre. Sigue financiando estudios. Sus cabilderos siguen formando parte de los consejos asesores del gobierno. Ahora mismo, luchan con uñas y dientes para impedir que las etiquetas muestren claramente el azúcar añadido. Luchan contra los impuestos a los refrescos. Luchan por mantener la verdad oculta, como lo hicieron hace 50 años. Pero el muro de silencio por fin empieza a resquebrajarse. La nueva ciencia independiente por fin reivindica el trabajo de científicos como John Yelkin, quien nos advirtió sobre el azúcar hace décadas. Ahora sabemos que el azúcar es un factor principal en las enfermedades metabólicas. Sabemos que causa la enfermedad del hígado graso. Sabemos que provoca resistencia a la insulina. Y ahora sabemos que las grasas saturadas, la mala de la historia, fueron en gran medida inocentes desde el principio. La mantequilla no nos mató. El pan sí. Entonces, ¿qué podemos aprender de este oscuro capítulo de nuestra historia? Aprendimos que la ciencia no es una religión. Es una actividad humana. Y como toda actividad humana, puede verse corrompida por el dinero y la influencia. La próxima vez que veas a un científico hablando en televisión, pregúntate, ¿quién financió su estudio? Cuando una agencia gubernamental te dé consejos de salud, pregúntate, ¿quién presionó para obtenerlos? Hoy en día, debemos convertirnos en nuestros propios detectives. Tenemos que tomar el control de nuestra propia salud porque $50,000 fueron suficientes para vender la salud del mundo entero. Y nadie te va a devolver los años de vida que podrías haber perdido. La próxima vez que vayas al supermercado y veas una caja de cereales azucarados con una etiqueta de cardiosaludable, quiero que recuerdes el Proyecto T. 26 de junio. Recuerden a John Hexen. Recuerden el soborno. Y comprendan que lo más peligroso en toda esa tienda no es la grasa. Es la mentira. La mentira que nos dijo que temiéramos lo mismo que nos nutría y que aceptáramos lo mismo que nos mataba. Es sin duda la mentira más letal de la historia moderna. Y es hora de que dejemos de creerla. La industria azucarera quería que miráramos hacia otro lado. Querían que nos culpáramos por nuestra mala salud. Pero ahora sabemos la verdad. No fallamos con la dieta. La dieta nos falló a nosotros. Gracias por ver. Suscríbete a nuestro canal para estar a la vanguardia. Porque cuando se reescriban los libros de historia, querrás ser de los pocos que lo vieron.